Continuando entonces con la ingeniería genética, que dijimos que era ese conjunto de técnicas que permiten manipular el ADN, seguiremos hablando de la tecnología del ADN recombinante, que era esa manipulación y modificación enzimática y la recombinación in vitro del ADN. Para realizar esto se requiere el diseño y construcción de vectores. Los vectores son moléculas de ADN que sean capaces de replicarse y a su vez que clonen los genes que contienen insertados. Deben introducirse en células que sean hospedantes, mantenerse, replicarse y transmitirse a su descendencia. ¿Cuáles son las características de un buen vector de clonación entonces? La replicación tiene que ser lo más conocido posible, conocido con precisión, una estructura caracterizada por genes y una secuencia nucleotídica específica ya conocida, ser de tamaño pequeño, ser estable, ser capaz de transmitirse, de autorreplicarse, tener genes que permitan diferenciar a las células que se han incorporado de aquellas a las que no, y tienen que tener capacidad para amplificar las copias para obtener células en grandes cantidades, o mejor dicho, grandes cantidades de copias por cada célula. ¿Cuáles son los principales candidatos a vectores? Sin duda, de lo que estuvimos trabajando son los plásmidos. Son moléculas de ADN circular, de doble hélice, de tamaño pequeño, son capaces de replicarse, son extracromosómicas y son naturales. Los plásmidos tienen como función la producción de enzimas de restricción, de bacteriocinas, de proteínas de virulencia bacterianas, de resistencia a antibióticos, de fijación biológica del nitrógeno, como lo estuvimos desarrollando anteriormente. ¿Cómo se hace entonces la clonación molecular del ADN? Se requiere de varios elementos. Un vector, que normalmente lo que se utiliza es un plásmido. Un fragmento de ADN de interés que se desea clonar es el ADN exógeno del organismo que va a donar ese ADN. Puede ser de un organismo que no esté relacionado con el huésped, va a ser transgénesis, o del mismo organismo de alguien muy emparentado, de un organismo emparentado que va a ser cisgénesis. Se necesitan esas enzimas de restricción para cortar el ADN, enzimas ligasas para unir ese ADN exógeno con el ADN que va a funcionar como vector, una célula hospedante que pueden ser de diferentes organismos. Las endonucleasas, esas enzimas de restricción, cortan el ADN en sitios específicos, generan fragmentos con extremos que se denominan cohesivos o pegajosos, que pueden insertarse en un vector que ha sido cortado con esa misma enzima. Las enzimas de restricción más utilizadas son las que reconocen secuencias palindrómicas cortas con un eje de simetría, por ejemplo, la EQR1 de Escherichia coli. Aquí tenemos el ejemplo, el lugar de reconocimiento, un eje y la secuencia palindrómica. Recuerden que palíndrome se lee igual de atrás hacia adelante, AATT, TTA, AATT. Entonces va a generar extremos pegajosos. Hay gran variedad de enzimas de restricción, permite cortar cualquier ADN en fragmentos de muy distinto tamaño según la enzima que se emplee. Esos fragmentos que tienen origen diferente y que fueron cortados por la misma enzima se pueden empalmar. Las enzimas, por ejemplo, de tipo 2 cortan las dos semihélices dentro de la secuencia a una distancia fija. Por ejemplo, acá tenemos la EQR1 que dijimos cortaba ATT. Esta otra que corta CAC o CTG, CAG o GT o AC, cualquiera de sea la base intermedia. Acá tenemos la TAC1, la de térmicos acuática, que corta los pares donde encuentra CG. Esta corta en un extremo pegajoso más largo, AGCT. Cada uno tiene un mecanismo de corte diferente, pero cada uno va a encontrar un sitio específico donde cortar. Como esos cortes son asimétricos, van a generar fragmentos con extremos que son cohesivos o pegajosos. ¿Sí? Aquí tenemos los bordes pegajosos. A va a intentar ir a parear con una T, A con T, T con A, T con A.
¿sí? Entonces, si tenemos fragmentos de distintas especies cortados con la misma enzima, al momento de ponerlos juntos se van a parear por complementariedad de bases. Aquí tenemos el ejemplo de vuelta de la EcoR1 cortando ese extremo AATT, queda el extremo pegajoso, ¿eh? Y que puede unirse nuevamente por complementariedad de bases. Acá tenemos la otra enzima, la IN3, AGCT, va a dejar esos extremos pegajosos cuando corte. Aquí tenemos el ejemplo del R1, entonces, ese ADN, fíjense que ha sido cortado del vector, que está en azul, va a dejar esos extremos pegajosos. Tratado con la misma enzima, el ADN extraño también va a tener extremos pegajosos de la misma manera, en este caso determinado con el color rojo. Entonces se forman, si logramos unir los fragmentos que se han formado del vector y los fragmentos que se han formado de ese ADN extraño, se van a renaturalizar por complementariedad de base y van a formar puentes hidrógenos entre los extremos del fragmento extraño de ADN, el que queremos incorporar, y el vector que lo queremos utilizar como vector de transferencia. Entonces vamos a tener dentro del vector incorporado la secuencia de ADN extraña. Aquí tenemos el ejemplo de un vector donde se cortó con esta enzima EcoR1 el fragmento de ADN extraño que se puede aparear por complementariedad de base con los extremos pegajosos del vector y formar el vector con el gen extraño incorporado. Aquí lo tenemos en otro esquemita de la unión. La ADN ligasa va a ser la que va a formar las uniones que falten para completar la cadena. El resultado entonces es una molécula de ADN recombinante a partir de dos o más fuentes de ADN. Ese vector de clonación, en este caso está especificado un plásmido, donde se le incorporó un ADN extraño, tiene que portar un marcador de selección. En este caso, por ejemplo, fue la resistencia o es la resistencia a un antibiótico, ¿sí? Entonces, ese marcador de selección va a permitir identificar a los plásmidos dentro de un determinado cultivo de células. Ahí tenemos el marcador, el gen de interés, el corte en el plásmido, la incorporación, el corte en el gen de interés, la incorporación, la inserción del gen de interés en el plásmido y la selección del plásmido a partir del antibiótico en aquellas células que hayan sido transformadas y la multiplicación del plásmido. Aquí tenemos un esquema de la clonación molecular del ADN utilizando un vector y la obtención de la célula transformada, el corte, la digestión con endonucleasas de restricción con la misma endonucleasa en el vector y en el ADN que queremos incorporar, los fragmentos de ADN exógeno, el ligamiento a partir de las ligasas, la formación del vector con el ADN extraño incorporado, o sea, la molécula recombinante, y la incorporación de esa molécula al huésped, o sea, la transformación de la célula. Es fundamental tener en cuenta la organización del gen eucariota para que ese ADN pueda expresarse dando el fenotipo deseado. Se debe recordar que los genes tienen tres regiones: un promotor que señala el punto, el lugar de el comienzo de la transcripción, la región codificadora que contiene toda la información para la proteína, está determinada por un gen que inclusive puede tener exones e intrones, y la región de poli A, que es la correcta terminación de la transcripción y que va a dar muchas veces la traducción del ARN mensajero que se forma. Entonces la ingeniería genética permite modificar cada una de esas regiones y reunir
componentes, segmentos de ADN de distintos organismos. Es la principal ventaja sobre los métodos tradicionales. Estas construcciones se denominan genes quiméricos. El promotor es fundamental para la transcripción correcta, ¿sí? Aparte, se necesitan promotores adecuados para expresar los transgenes en determinados órganos del organismo huésped, hojas, tallos, raíces, por ejemplo. La región codificadora puede proceder de cualquier organismo y el marcador de selección para reconocer las células transformadas también. Y la región de poliadenilación es fundamental para concluir la transcripción y la traducción de manera correcta. Entonces serían las 4 regiones que debe incorporar un gen quimérico. Entonces, esos genes quiméricos son construcciones de laboratorio basadas en los conocimientos sobre expresión y sobre regulación génica. Aquí tenemos un gen quimérico, donde se ha incorporado el promotor, la región de interés o región decodificadora, el marcador de selección y la región de terminación o la que va a formar la cola de poli A. Entonces hay que asegurar la incorporación de esa región codificadora al patrimonio del organismo que va a ser el huésped y la correcta expresión en el tejido que corresponda. Y que una vez que esté incorporado y se esté expresando, se transmita igual que cualquier otro gen del individuo. ¿De dónde viene el nombre quimera? Por la quimera del animal mitológico que tiene cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Por lo tanto, se le denominó genes quimera gracias a esta quimera. Bueno, y como las regiones integrantes de los genes quiméricos pueden proceder de distintos organismos, la ingeniería genética cuenta con esta ventaja. El promotor puede ser de un virus, de alguna planta, el gen de interés y el marcador de selección pueden proceder de cualquier procedencia, y la cola de poli A en este caso está del ADN T. Entonces se forma el gen quimérico. Ese gen quimérico se debe insertar, transcribirse, traducirse en el organismo huésped. El ADN puede clonarse, puede amplificarse, se denomina en términos genéticos, por medio de la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR. ¿Qué se hace para ello? Se desnaturaliza el ADN por calentamiento. Recuerden que el ADN, a medida que se lo va calentando, las dobles hélices se separan, se rompen los puentes de hidrógeno y se convierten en hélices simples, ¿sí? Se introducen en ese momento cebos que van a funcionar como iniciadores, fragmentos de ADN que marcan la secuencia a amplificar. Se añade ADN polimerasa, la más utilizada es la Taq polimerasa proveniente de una bacteria que se denomina termus acuáticos y que sobrevive en altas temperaturas. Y en presencia de esa Taq polimerasa y nucleótidos libres, se sintetizan las hebras complementarias del ADN que está como hebras simples. O sea, se hace una replicación in vitro. ¿Cuáles son los ciclos de la PCR? De la reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, primero el cebador se fija a la hebra complementaria que lo reconoce por apareamiento de bases. Se forma una mini doble hélice con un extremo 3' libre, es reconocido por la ADN Taq polimerasa. Se inicia la polimerización, continúa la hebra iniciada añadiendo todos los nucleótidos necesarios siguiendo la secuencia de la hebra que va a funcionar como molde. Se enfría y se repiten estos ciclos de calentamiento y enfriamiento y la multiplicación se hace de manera exponencial. Aquí tenemos un ejemplito donde se da la desnaturalización por calor, se separan las hebras de ADN, se colocan los cebadores o primer. Esos cebadores o primer van a hacer que la Taq polimerasa comience a trabajar y polimerizar las hebras complementarias de este ADN. Cuando esté completo se vuelve a un ciclo de enfriamiento, se van a volver a formar las dobles hélices
que ya están replicadas. Se vuelve a calentar, se separan estas hemiélices, se logra otro ciclo de replicación y así una n cantidad de veces. Aquí tenemos el esquemita con una primera secuencia que se forman dos ADNs nuevos a partir de el inicial, enfriamiento, calentamiento, separación de miélices, replicación, enfriamiento, calentamiento, separación de miélices con 3 ciclos. Pasamos a tener ya múltiples copias. Generalmente estos se hacen una serie de 25-35 ciclos, logrando alrededor de 1000 millones de copias de este ADN que ha sido clonado. Una vez que tenemos el inserto ya formado, o sea, el ADN quimera, que lo tenemos clonado más de 1.000 millones de veces, se hace la transformación, o sea, la incorporación del ADN a la célula y su expresión dentro de ella. Hay distintos métodos, hay métodos directos como la electroporación y el bombardeo de partículas, y métodos indirectos utilizando un vector que contiene el transgen o el gen quimérico, por ejemplo a partir de un vector que es el plásmido del Agrobacterium tumefaciens. ¿En qué consiste cada uno de ellos? La electroporación es provocar un aumento significativo de la permeabilidad de la membrana plasmática mediante un campo eléctrico. Ese campo eléctrico induce la apertura de los poros de la membrana celular y facilita la penetración de ADN exógeno. ¿Sí? Aquí tenemos la célula con el campo eléctrico alterada, se aumenta la porosidad, el ingreso de ADN, y ese ADN puede ser incorporado a las células. Se ha usado generalmente para la transformación de bacterias, levaduras o protoplastos vegetales. Este es uno de los más utilizados actualmente, la biobalística, biolística o bombardeo de partículas. Son partículas de oro tungsteno cubiertas de ADN. Los proyectiles van a atravesar las paredes celulares y liberan en el interior el gen o los genes que estén adheridos a esas partículas que ingresan. Permite introducir ADN exógeno a cualquier tejido. Sin embargo, la integración de ese transgen es azarosa. Luego hay que regenerar la planta y lograr la expresión, que no es fácil. Aquí tenemos una aplicación de biobalística en un tejido vegetal. ¿Sí? Generalmente se hace sobre protoplastos. Aquí tenemos la aplicación sobre los protoplastos, partículas de oro, de tungsteno recubiertas por ADN, se hace el bombardeo, en alguna de las células puede penetrar ese ADN, se obtienen células transformadas que luego hay que seleccionarlas por algún marcador de selección que lleve el gen quimera, volver a regenerar el tejido y a partir de ese tejido regenerar una planta completa transformada, la planta transgénica, el organismo genéticamente modificado. La forma más simple de transformación vegetal es el método indirecto utilizando Agrobacterium. Recuerden que el Agrobacterium contiene el plásmido T, que es capaz de transmitir el tADN, insertar ese tADN en las plantas. Si logramos eliminar ese tADN e incorporar en ese lugar el gen quimera, podemos insertar genes foráneos en la planta para obtener el organismo genéticamente modificado. Generalmente lo que se hace es sumergir por un corto periodo de tiempo en una solución el tejido vegetal con Agrobacterium que contenga el plásmido T modificado. Algunas células van a ser transformadas, las bacterias con su plásmido les va a insertar el tADN o el ADN, en este caso, que reemplace al ADN tumoral. Se van a formar tallos, se deben identificar cuáles son las células transformadas, regenerar la planta completa, probar la expresión y la herencia del transgen. Aquí tenemos el ejemplo
del Agrobacterium, su plásmido, el cortado del plásmido, la eliminación del ADN-T, la incorporación del ADN de interés, el gen quimera, la infección de las células con esas bacterias modificadas, la regeneración de la planta nuevamente una vez que ha sido incorporada y seleccionada las células que han sido transformadas, regeneración de la planta transgénica completa. Ha sido exitoso en muchas especies, en algodón, tomate, papa, tabaco, remolacha y varias especies más. Sin embargo, el Agrobacterium no infecta a una gran cantidad de plantas de uso común, como los cereales, la soja, el girasol, que no responden a la manipulación con Agrobacterium tumefaciens. En estas especies es más común el empleo de la biobalística. La eficiencia de la transformación por biobalística es muy baja, ¿sí? Pero permite utilizar a cualquier vegetal para ser transformado por la biobalística. Aquí tenemos un ejemplo entonces con los métodos más utilizados. Identificar el gen y aislarlo es uno de los pasos más complicados de todos. Hay que armar una genoteca, identificar cada una de las secuencias de ADN qué efecto fenotípico está produciendo. A partir de la incorporación de ese gen en un plásmido T de Agrobacterium, transformar las células vegetales o bombardearlas con una multiplicidad de copias del gen, ese gen quimera, a los protoplastos y lograr tener células transformadas, incorporado en los cromosomas del núcleo el transgen, ya sea por transferencia indirecta a partir del plásmido T o por bombardeo de partículas. Selección de las células que no incorporaron el transgen, eliminarlas, las que tienen incorporadas, seleccionarlas. Luego de esa selección, regenerar a partir de esas células la planta completa y lograr el organismo genéticamente modificado. Esos genes de selección o genes monitores van a codificar una enzima que está ausente en las células que no son transformadas, por lo tanto se determina por reacciones químicas muchas veces de coloración las células transformadas de las que no han sido transformadas. Esos son los genes monitores. Hay otros que son genes antibióticos, que son resistencia a ciertas sustancias como los antibióticos. Generalmente se utilizan antibióticos que ya dejaron de utilizarse para la medicina convencional y que permiten eliminar las células no transformadas exponiendo a esa sustancia y luego multiplicar las que sobrevivieron, que son las que están transformadas. Como para que veamos un ejemplo, la tolerancia al glifosato. El glifosato dijimos que inhibía la enzima de la EPSPS, la 5-enol-piruvilchiquimato 3-fosfato-sintetasa, que es imprescindible para la formación de los aminoácidos aromáticos. Si se inhibe la acción de esta enzima, no se van a formar aminoácidos aromáticos, la planta va a morir. Esta vía metabólica no está presente en mamíferos, aves o peces. Se introdujo este gen en programas de mejoramiento hace ya algunos años y en la Argentina se liberaron al cultivo los primeros cultivos tolerantes al glifosato en la campaña 1996-1997. Hay otro ejemplo con los BT de algunos de los que ya estuvimos charlando antes. El primer evento transgénico liberado en Argentina fue la soja 4032, tolerante a glifosato, en el cual se empleó un vector, un transcripto de 35S del virus del mosaico del coliflor como promotor y como intensificador. La secuencia codificante fue obtenida de la cepa CP4 de Agrobacterium tumefaciens, el gen de la enzima EPSPS, y la secuencia de poli A fue obtenida del gen NOS de la nopalina sintetasa del plásmido PTIT37 de Agrobacterium tumefaciens. Y se utilizó el método de transformación de bombardeo de micropartículas para transformar esos cultivares de soja.
los organismos genéticamente modificados han tenido bastante éxito en Argentina y en el resto del mundo. Sobre todo la soja tuvo una incorporación casi automática desde que se empezó a utilizar. En 4 o 5 años se logró casi que más del 95% de la superficie estuviera sembrado con OGM, y la adopción en maíz y en algodón ha demorado un poco más, ha sido una curva más lenta, pero tienen bastante utilización en nuestro país y en el resto del mundo. Existen amenazas de las biotecnologías. No vamos a hacer demasiado hincapié en este video, lo vamos a dejar para charlarlos un poco más en el seminario que vamos a tener sobre este tema, sobre el cierre del tema 8. Pero bueno, una de las principales críticas es que permitieron el uso indiscriminado de muchos herbicidas con cantidades a veces bastante mayores a las recomendadas por Mabete, que lograron algunos problemas de contaminación del suelo y de napas que se les ha atribuido a los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el uso de estos herbicidas, el usuario es el que determina cuánto se utiliza. Así que bueno, será cuestión de que lo charlemos un poco en el seminario que veamos sobre el tema 8. El uso indiscriminado muchas veces de herbicidas y el mal uso de algunos herbicidas ha generado resistencias en algunas malezas, en realidad no la aparición de resistencias, sino la multiplicación de algunas plantas que ya eran previamente resistentes a algunos herbicidas y que se están haciendo problemáticos en algunos campos de cultivo. Bueno, continuamos el desarrollo de este tema en el seminario.